Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con esta doble sesión sobre principios constitucionales y convencionales de la justicia digital. Y vamos a empezar hoy, como es una doble sesión, con una reflexión genérica sobre la administración de justicia y sobre la justicia y todo lo que tiene que ver con estos presupuestos constitucionales y convencionales. Saludo a José Eladio Hernández. Hola, Eladio. Hace rato que no nos veíamos. Veo a Verónica, Jorge Alberto, Guillermo Hernández, Estefanía, Carolina. Hola. Adolfo Alarcón. Bienvenidos. Bienvenidas, Verónica y Estefanía. Gracias. Gracias. Somos poquitos, ¿verdad? Está bien. Bueno, como saben, está abierto el chat todo el tiempo y pueden ustedes intervenir cuando gusten. La idea es que la clase sea constructiva y que ustedes puedan aportar por algún comentario, alguna experiencia, incluso alguna cuestión ahí sobre cómo va desarrollándose la clase, ¿no? Este, lo que gusten y manden que sirve siempre para complementar. Entonces, decía yo que hoy vamos a empezar con estas reflexiones generales y mañana lo vamos a dedicar a los documentos internacionales, a los protocolos y todo lo que digamos, es aplicable a la materia en el ámbito internacional y que en México lo estamos como bajando, ¿no? O sea, como aterrizando ya en algunas cuestiones. Hola, Adriana, bienvenida. Entonces, lo primero, bueno, pues es que me parece que a todos nos queda claro, todos nos queda claro que la justicia, la administración de justicia, mmm, tiene muchísimo que mejorar. Ese es el tema. Por un lado vemos que seguimos con muchos rezagos en algunos temas referentes a la impartición de justicia y por otro lado vemos que se presentan una serie de oportunidades que de alguna forma podrían significar la mejoría de esos puntos que estamos viendo no funcionan, ¿no? Entonces, es unir, digamos, ambos sectores para generar pues ese cambio que esperaríamos. Entonces, lo que, lo que sucede entonces es que se empiezan a esbozar estos principios, se empiezan a plantear, como decía yo, como una especie de protocolo para poder seguirlos y de esa manera tratar de hacer estos ajustes. ¿Cuáles son esos problemas que yo avisoro y que igual ustedes pueden empezar a sugerir alguno otro más, ¿no? Parece que primero la historia de la administración de justicia se ha convertido en la historia del rezago judicial. Entonces, aquí yo eh, considero que hay alguna cosa que estamos haciendo mal desde el inicio, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando porque pareciera que la solución fuera abrir más juzgados, contratar más gente, y sin embargo, los tiempos siguen aumentando, ¿no? O sea, no funciona eso. O sea, no funciona o sea, tendría que ser proporcional, ¿no? A mayor número de empleados judiciales y de tribunales, pues los tiempos deberían de reducirse, ¿no? Pero del siglo XIX al día de hoy, los tiempos no se reducen. Entonces, quiere decir que entonces estamos atacando las consecuencias, pero no las causas, ¿no? O sea, podemos enunciarlo de diversas maneras, ¿no? O sea, estamos solucionando lo urgente y no lo importante. Entonces, se ha convertido en una especie de dictadura de la estadística. Y esto, a mi parecer, ha llevado a una especie de simulación. O sea, es decir, eh, no sabemos bien a bien en este país, y yo creo que en general en América Latina,
cuál es el peso, la trascendencia de la justicia en nuestras sociedades, ¿no? No lo sabemos porque lo que sabemos son solo números. O sea, cuántos asuntos se han atendido, de qué tipo, a cuáles sí se les permite el acceso, cuáles otros se desechan o se deniegan, ¿no? Y eso es lo que sabemos, solo números. Entonces, por eso se ha vuelto decía yo, la tiranía o la dictadura de la estadística, porque viendo los servidores públicos, las servidoras públicas, que la solución es un poco, o no la solución, sino más bien lo que se les requiere es estos números, entonces abandonan cualquier otro esquema que pueda ser justamente el que estamos planteando de mejorar la justicia. Entonces, este es un tema que no es exclusivo, diría yo, de la administración de justicia. En casi todas las áreas de las actividades humanas, de la vida pública, estamos entrando en estos sistemas de evaluación. Es un tema que tenemos que atender porque a mí me parece que de alguna forma, decía yo, no lo estamos haciendo bien. Me parece que de alguna forma estamos cayendo en esta inercia que tiene que ver con la idea de la calidad, ¿no? Y no del cambio sustantivo, ¿no? Sino simplemente del cambio numérico cuantitativo, ¿no? No significa, una vez me decía una magistrada que justo ahí había un engaño, ¿no? Porque si tú dijeras, la gente presenta menos recursos o menos medios de impugnación, presenta menos amparos, no significa que las cosas no están funcionando. Quizás es al contrario. Las cosas están funcionando tan bien que la gente no necesita utilizar la administración de justicia, ¿no? Como tampoco demuestra mucho el que se hayan atendido X número de casos, porque quizá muchos de esos casos haya sido que se rechazó, ¿no? O sea, que no se admitió por algún requisito formal. Entonces, se atendieron tantos asuntos, pues habría que ver de qué manera se les atendió, ¿no? Porque justamente uno de los principios de la convencionales de la administración de justicia y de la justicia digital es el acceso a la justicia, como veremos, ¿no? Entonces, el tema, incluso la Corte Interamericana ha insistido mucho en que no es un acceso a la justicia liso y llano, es un acceso a la justicia eficaz y eficiente, ¿no? O sea, decir, en tiempo y forma, ¿no? Porque si después de 20 años accedes a la justicia, pues ya no es justicia, ¿no? O si accedes y es irreparable lo que estás buscando, pues ya no es justicia. Entonces, digamos que el problema, por eso dije, es de simulación. O sea, realmente, ¿qué estamos logrando con los recursos judiciales que tenemos a disposición? Ese es como el primer planteamiento, ¿no? No conformarnos solamente con los números o con la estadística. Ese es el primer tema, ¿no? Ahora, hay otro tema ahí implícito que ya lo acabo de mencionar, que estaría entre líneas, y es que de alguna forma lo deseable no sería que todo llegara a la administración de justicia. Y eso genera una especie como de paradoja muy interesante, ¿no? O sea, por un lado vemos que sigue creciendo los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente está generando otras vías para solucionar sus desacuerdos sin necesariamente llegar a la justicia. Porque la justicia ha perdido prestigio y entonces las personas prefieren solucionarlo de otro modo. Ahora, solucionarlo de otro modo puede ser algo positivo, pero también puede ser negativo, ¿no? O sea, es un arma de dos filos. Positivo cuando efectivamente encuentran modelos sociales, consensuales, ¿no? A través de los cuales esos conflictos puedan tener desahogo,
pero puede ser negativo porque quizá la forma de solucionarlo sea a través de la violencia, ¿no? A través del chantaje, a través de, de, de la extorsión y de otras formas que no son tan positivas como justamente un medios de alterno de solución de conflictos. Decía yo una paradoja, porque incluso a nivel constitucional eh, se dice, está expresamente recogido la idea de la imposibilidad de hacerse justicia por propia mano, ¿no? Entonces parece una paradoja, ¿no? Porque entonces esta tendencia a hacerse justicia por propia mano, que si uno lo piensa, en eso consisten los medios alternos de solución de conflicto, ¿no? Parece un eufemismo, porque es que no es justicia. Entonces ahí estamos como entrampados. Entonces, o sea, la justicia es la que es solamente oficial, la que es institucional, o la justicia puede ser también un tema en el cual colaboren los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que al final es un asunto de nombres, ¿no? Es un asunto eufemístico, ¿no? Eh, y que quizá incluso tendríamos que revisar eso de, de que no podemos hacer justicia por propia mano. Se entiende el contexto, o sea, se entiende, históricamente se entiende que parte de los principios de la administración de justicia es que esa justicia la hiciera el Estado, ¿no? Que no la tuviera, no hubiera formas de justicia eh, que, que de alguna forma se crearan para ajusticiar, ese era el término, a alguien, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, la idea de los linchamientos y todas estas cuestiones. Pero hoy ya no queda tan claro, insisto, porque de alguna forma estas justicias alternas son justicias. Hay otra cuestión ahí interesante. Estamos insistiendo constantemente en la democratización de la justicia, o en la ciudadanización de la justicia, o en la socialización de la justicia, ¿no? El concepto es justicia abierta. Cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de justicia colaborativa, o sea, es decir, hay que hacer que las personas participen más dentro de los procesos de justicia. ¿Cómo es que las personas van a participar más dentro de los procesos de justicia? Pues van a participar más enterándose puntualmente de cómo son las fases de los procesos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de que la gente entienda en términos ciudadanos en qué consiste cada recurso, aunque se llamen de manera rimbombante, y entonces cómo deben seguirse las fases, cuáles son los tiempos, hacer los requisitos más sencillos, ¿no? Entonces, esta ciudadanización implica que los particulares empiecen a estar más presentes dentro del proceso, ¿no? Entonces hacemos infografías, hacemos cursos de capacitación, hacemos foros y explicamos por qué se llegó a esa sentencia, cómo fue el asunto. No solo eso, estamos ahora yéndonos hacia cosas que se consideraban muy técnicas como el derecho probatorio. Y también en el derecho probatorio se habla del principio de inmediatez y dice que las partes tienen que colaborar y que las personas tienen que aportar. Y está el amicus curiae, que significa que gente extraña al tribunal venga a ilustrar al tribunal sobre asuntos de los cuales no conoce puntualmente. Entonces, como ven, está habiendo un acercamiento, ¿no? Entonces, lo puedo plantear con un eslogan que a ver si les resulta coherente. Estamos desestatalizando a la justicia, ¿no? O sea, la estamos haciendo menos institucional, entendiendo lo institucional como, pues sí, lo atinente al Estado. Sí, Eladio, adelante. Lo que me está queriendo decir, perdón, muy buenos días, un gusto saludarlo desde luego, pero bueno, mi inquietud es, lo que me está queriendo decir que entonces el concepto de justicia o la aplicación de la justicia no es un monopolio del Estado. Ahí queda mi pregunta. Gracias. Sí,
Yo creo que es así, ¿no? O sea, yo creo que están convergiendo distintas cosas en este punto, ¿no? Uno es que estamos, me parece, frente a una crisis tremenda del Estado, ¿no? O sea, estos conceptos que manejan los teóricos como Estado fallido o Estado ausente, ¿no? O sea, lo que hacen necesario es la generación de la sociedad civil, ¿no? O sea, el Estado quedó rebasado por cuestiones medioambientales, económicas, ¿no? O sea, hay empresas transnacionales que son mucho más poderosas que muchos estados, ¿no? Entonces, frente a esta evidencia de que el Estado entró en crisis porque su diseño falló, no alcanzó a cubrir con todas sus necesidades, muchos de los planteamientos es que la sociedad entonces empiece a cumplir un papel mucho más dinámico y de colaboración con el Estado, ¿no? Lo vemos en el derecho electoral, ¿no? O sea, presupuesto participativo, pues es que el Estado no tiene la capacidad para atender las múltiples necesidades y particularizarlas, ¿no? Entonces requiere que los ciudadanos, las ciudadanas se integren en comités y decidan cómo se ha de aplicar el presupuesto, ¿no? Y así en todos los sectores estamos viendo eso, ¿no? O sea, estamos viendo que el Estado se apoya. Ahí hay otra paradoja, que es lo que todavía te lo voy a hacer más escandaloso, Eladio, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el Estado, que ya lo han planteado algunos teóricos y teóricas, cuando volvamos a un Estado mínimo, ¿no? Que es el Estado ideal de los liberales del siglo XVIII. O sea, el Estado casi no haga nada. Lo hagamos todos nosotros, ¿no? No sé si me explico. Porque esto parece ser una tendencia, ¿no? O sea, y el día que diga, bueno, pues ya, o sea, ya no necesito ir a los tribunales porque lo estoy resolviendo a través de mediaciones o conciliaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Vamos a cerrar el Estado? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Vamos a bajar la cortina. Lo cierto es que es una tendencia irreversible por esas dos cosas, porque el Estado no alcanza y porque la sociedad sí tiene que empezarse a involucrar más. Porque, claro, el Estado liberal, el de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? De los franceses del 18 y luego copiado por muchos otros estados, le convenía a una clase burguesa que hacía que la sociedad se alejara de las cuestiones políticas. Y entonces fueran los burgueses los que se encargaran de la administración del Estado, ¿no? Yo diría que en parte lo que llamamos hoy neoliberalismo es lo mismo, ¿no? Es decir, tú encárgate de vivir la vida loca, tú encárgate de estar en tu casa, disfrutar todo, ¿no? Y aspirar a tener derechos. Nosotros nos encargamos, los que sabemos, que es una postura ilustrada del gobierno de las cosas, pero en realidad, en realidad esa fórmula no funciona justo por eso, porque descubrimos en algún momento que para que esa fórmula funcione se tiene que simular, o sea, se tiene eso, ¿no? Se tiene que hacer creer que el Estado sea eficiente cuando no lo es, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hasta ahorita nos ha alcanzado la estadística, pero un día vamos a decir, bueno, ¿a mí de qué me sirve tu estadística? Yo lo que quiero es justicia. ¿No? Y entonces, pues ahí es donde ya las cosas se ponen un poquito más, como dice Pascuino, más exigentes, ¿no? O sea, la democracia se vuelve una democracia exigente, no una democracia descafeinada, sino una democracia que pide que las cosas, que se cumpla con los proyectos, con los programas de gobierno y todo eso, ¿no? Entonces, todavía estamos transitando, ¿no? O sea, es decir, nosotros todavía somos una, pues decirlo así, democracia joven, conformista, ¿no? Porque ahorita todavía, o sea, estamos, o sea, nuestra única esperanza es que en las próximas elecciones podamos hacer un pequeño cambio, ¿no? O un gran cambio o lo que sea, pero, o sea, nos conformamos con eso, con la votación, cuando en realidad tendríamos otras herramientas, otros instrumentos, pues para activar más la cuestión, ¿no? O sea, pero esto no es exclusivo de México, está pasando en muchos lados. Es un fenómeno que se llama populismo,
que además no tiene color, ¿no? O sea, los populismos pueden ser de derecha y de izquierda. O sea, el mecanismo es ese, ¿no? O sea, el mecanismo es decirte, tú quédate tranquilo, yo resuelvo el problema, ¿no? Yo hago el trabajo sucio, tú quédate en tu casa, yo lo voy a hacer. Y curiosamente es muy cercano al planteamiento del Estado liberal, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Porque básicamente se apoya en esa simulación en la cual no se incluye a la sociedad, ¿no? Entonces, a tu pregunta yo diría, sí, la justicia es un valor social, es un principio constitucional, ¿no? Y dicho así, o sea, es decir, visto desde la interpretación constitucional y convencional, la justicia entonces, antes que ser estatal, es un valor que tenemos que tener como comunidad política, ¿no? Y entonces yo entiendo, ¿no? También en la pregunta está la cuestión como, y entonces esto supondría como pasar a una especie pues de sistema anárquico, ¿no? Donde los procesos se hacen conforme los grupos o las personas quieran y qué va a pasar, ¿no? En un país como el nuestro, donde el crimen organizado, ¿no?, prima, pues, o sea, ¿qué vamos a pasar? O sea, esa justicia comunitaria se va a hacer en términos de lo que consideren esos grupos, ¿no? Son preguntas muy importantes, interesantes, que tenemos que considerar, pero lo que sí es evidente es que sí existe una tendencia. Ahora, una tendencia a desestatalizar la justicia. Como dije, con efectos positivos y efectos negativos, porque si yo les digo mediación, ¿no? O sea, justicia intrapartidista, los partidos políticos resuelven sus problemas dentro del propio partido, se ponen de acuerdo y no llegan a un medio de impugnación electoral. Y pues eso es deseable porque no solo desatrofia o adelgaza la justicia electoral, sino que además pone en manos de las propias personas los medios de justicia. Eso es deseable. Pero si yo les digo linchamiento o les digo policía comunitaria, ya entonces empieza a sonar un poco más complejo, ¿no? Para responder esta pregunta depende de la materia y los casos en particular. Por ejemplo, en materia penal hay delitos que se persiguen de oficio y ahí no se pueden aplicar los más. Sí, pero digamos, Rodrigo, que eso es en términos de la regla, ¿no? O sea, es decir, me explico, o sea, cuando ya el Estado reconoce que los medios alternos de solución de conflictos deben entrar dentro de una materia, pone reglas o pone topes o dice de acuerdo a la cuantía o de acuerdo a la gravedad, así, ¿no? Por ejemplo, en materia electoral, formalmente no existen los medios alternos de solución de conflictos, formalmente no existen, pero materialmente existen, ¿no? O sea, digo, me refería yo a la justicia intrapartidista, pero en temas, por ejemplo, de justicia intercultural, muchos asuntos en materia electoral se resuelven a través de amigable composición, de hablar, ¿no? La agencia municipal o la presidencia auxiliar habla con la cabecera y se ponen de acuerdo, se organizan para los cargos que están disponibles y todo eso, ¿no? Y no se puede, supuestamente porque los derechos político-electorales no son negociables, pero no es que se estén negociando los derechos político-electorales, lo que se está negociando son la manera de participar políticamente, ¿no? Entonces, digamos, más allá de las reglas que pueda poner cada materia para decir hasta aquí podemos con los medios alternos de solución de conflictos y hasta aquí ya empieza la justicia formal, quizá la pregunta de Ladio más bien es si la justicia pudiera ser una actividad social, ¿no? O sea, yo así lo veo. O sea, es decir, me explico. O sea, al final, como explicaba Aristóteles, la justicia tiene dos caras, ¿no? La justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa es como la conocemos, ¿no? Lo que se llama el tête a tête, ¿no? Es decir,
yo tengo un problema con alguien más y el Estado o un tercero interviene para darnos solución de quién es quien tiene la razón, ¿no? Pero Aristóteles decía, ojo, también está la justicia distributiva. La justicia distributiva es donde hay vamos a decir, distribución de los bienes comunes de manera equitativa, ¿no? Entonces, en todo acto de justicia estatal está presente pues, la expectativa social sobre la justicia. Es decir, toda la comunidad esperamos que se haga justicia, porque eso nos va a beneficiar a todos como comunidad. Esa justicia distributiva, ese valor constitucional al que me refería, ese, más allá de las reglas, es una práctica, es una actividad social que desarrollamos aún sin reglas, no sé si me explico. O sea, es decir, para, para arreglarnos entre nosotros. Sí, Eladio, adelante. Estoy consciente que nos vamos a meter en camisa de 11 varas con mi aclaración a la... Perdimos a Eladio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es la sociedad la que está buscando hacer justicia. Eladio. Se te cortó un poquito. Si quieres, empieza de nuevo porque... Ok, sí, gracias. Me refiero, si agarran a un ladrón la comunidad y lo quiere linchar, por ejemplo, en donde efectivamente no existe la colaboración del Estado para hacer justicia, agarrando al ladrón infragante. Segundo, tengo un caso que conozco, bueno, personal, en donde hubo un abuso por parte de una comunidad, en donde una asamblea, ¿sí? Decidió invadir unos terrenos que no le corresponderían. Yo sé que no existe ninguna asamblea, está por encima de la ley. Sin embargo, a la afectada, que era mi mamá, no se le hizo justicia porque ya falleció. Ajá. O sea, el Estado no le dio justicia. ¿Sí? Y segundo, por ejemplo, digo, pues también lo he pensado, y si busco una alternativa a hacer justicia con la delincuencia organizada y que ellos sean los que me hagan justicia y le quito esa carga al Estado, o sea, sería más fácil hacer justicia, ¿no? Entonces, es por eso que mi pregunta va en el sentido de que si efectivamente entonces la justicia no es exclusiva, el ejercicio de la justicia no es exclusiva del Estado, sino que sí existe alternativa para que entonces el Estado se descargue de ella y pueda ejercerse realmente para que la justicia sí sea expedita, pronta, etcétera. Gracias. Y es que, o sea, esa es una realidad. La justicia no es exclusiva del Estado, pero para eso tendríamos que reflexionar sobre qué es el Estado. Porque si el Estado incluye a la sociedad, entonces sí, o sea, la justicia siempre es parte del Estado. El tema es que el Estado hoy no incluye a la sociedad, ¿no? Por eso estamos hablando de socializar a la justicia, ¿no? Porque se volvió técnica, se volvió costosa, se volvió inaccesible, se volvió lejana, se volvió ineficaz, se volvió retardada, ¿no? Entonces, todo eso que por consenso, o sea, nadie diría, la justicia funciona a la perfección en este país, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que pues, tiene muchísimos defectos. Entonces, eso justo nos lleva a pensar que se requiere de arreglos y esos arreglos tienen que ver normalmente con escuchar a la gente. Entonces, eso quiere decir que aunque la justicia estatal tendría que escuchar a la gente, no la escucha, ¿no? Entonces, ahí entonces encontramos que Estado no es Estado, sino más bien es gobierno, ¿no? Entonces, de hecho, tendríamos que estar hablando de justicia gubernamental. O sea, ese es el punto. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿puede haber una justicia que no sea gubernamental? Y aquí volvemos a entrar a la paradoja que nos plantea Rodrigo Sandoval, ¿no? Que es que, bueno, pero es el propio Estado, es el propio gobierno el que determina cuándo puede ser justicia no gubernamental y de hecho no le llama justicia, le llama medios alternos de solución de conflictos. Y lo que tú dices, Eladio, es cierto, o sea, las comunidades sí le llaman justicia, pero eso es un asunto que está presente desde la filosofía griega. Hay un diálogo platónico donde Sócrates enfrenta a Protágoras
y Protágoras le dice, a ver, Sócrates, ¿cómo es posible que tengamos tantos tribunales, tantas instituciones y tantos profesionistas encargados de estas cosas, de la justicia, cuando la justicia es un asunto que permanece en el corazón de las personas, ¿no? Y le recuerda pues, parte de la mitología donde cuando Zeus entrega los dones a todo mundo, después en la caja de Pandora quedan dos cosas por entregar y ya Zeus un poco cansado le dice a Hermes, esos dos que quedaron ahí, entrégalos por igual. O sea, que todo. Ya se quedó congelado el maestro, ¿no? Esperemos para ver si se desconecta y se vuelve a conectar. No sé qué diga tecnologías educativas, si está conectado. Yo creo que sí. Le damos el cuartazo. Un momento, por favor. Gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Cuántas maldiciones dije? ¿Cuántos se escuchó decir? ¿Ninguna? Ninguna. No, no dije. Diantre, se fue el internet. Ninguna. Se me fue el internet y me quedé hablando solo. Bueno, entonces decía yo que, entonces, ¿saben cuáles? Pero le puse suspenso a la historia, ¿no? ¿Cuáles eran esos dos bienes que Zeus le dijo a Hermes que repartiera de manera igualitaria a todos? Fíjense cuáles eran. Eran el sentido de justicia y la esperanza. Pero qué perverso era Zeus, ¿no? Porque, fíjense, o sea, todas las personas tenemos distintos dones, ¿no? O sea, hay quien es más bueno dibujando, hay quien es más bueno escribiendo, hay quien es más bueno hablando, ¿no? Pero todas y todos tenemos el sentido de justicia y la esperanza. ¿Por qué es perverso? Porque todos queremos que las cosas mejoren, todos queremos, o sea, sabemos cuando algo está mal que
que no es lo correcto y queremos que se solucione, pero tenemos la esperanza, ¿no? Y entonces con la esperanza alguien viene y dice, no te preocupes, si eso hoy no se hizo justicia, mañana se hará. Y entonces con las dos se va como jugando, ¿no? Pero, ¿por qué quería yo de entrada comentar esta anécdota? Porque de alguna forma Protágoras le hace una provocación a Sócrates. A mí me parece que es uno de los diálogos donde Sócrates no alcanza a responder del todo. Sócrates siempre responde, sale victorioso y todo el mundo le aplaude. En este asunto no quedas convencido de que eso haya sucedido, ¿no? O sea, cuando le dice, ¿para qué existe tanta parafernalia si al final las personas saben lo que es justo y lo que es injusto? Si tú vas a una plaza pública y escuchas a la gente discutir, eso le dice Protágoras, tú escuchas que la gente se pone de acuerdo sobre lo que es justo. Entonces, básicamente no requeriríamos de tanta parafernalia, ¿no? Sino más bien lograr generar esos espacios para ponernos de acuerdo sobre lo que es justo e injusto. Es lo que dice Protágoras, ¿no? Ahora, yo creo que sí lo podemos trasladar al siglo XXI, hoy por hoy, porque ciertamente lo que llamamos justicia estatal o justicia gubernamental es algo donde la sociedad ha estado ausente de poder participar dentro de los procesos de justicia, ¿no? Ojo que nuestro tema es la justicia digital. Entonces, la pregunta es si a través de la justicia digital podríamos colaborar más. O sea, podría haber una interacción mayor. Esa es una pregunta que va a quedar, digamos, ahora en el aire. Trataremos de resolverla entre hoy y mañana. Pero ese es el asunto. O sea, el asunto es si podemos encontrar fórmulas donde la sociedad pueda participar más, ¿no? Decía yo, ponía como ejemplo que justo los medios alternos de solución de conflictos puede ser una especie de mecanismo de solución o de herramienta para socializar la justicia, ¿no? Puse entonces como paradoja esto de qué es la justicia. O sea, entonces, porque los medios alternos no se llaman medios alternos de justicia, se llaman medios alternos de solución de conflictos, poniendo el énfasis en el conflicto y no en el proceso o en el procedimiento. No sé si me explico. O sea, ahí hay una cosa interesante. Dice Rodrigo, el mismo Estado reconoce en la Constitución a los MASC y por tanto lo que cambia es la manera de acceder a ella, pero es el Estado quien regula las formas para acceder a ella, ya sea judicial o extrajudicial. Exacto. Entonces, y es más, yo iría más allá de lo que tú dices, Rodrigo, ¿no? No es que a veces incluso el Estado echa a perder los MASC. O sea, es decir, a mí me ha pasado, o la experiencia es que dicen, ya en tal estado, en tal entidad federativa, abrieron un centro de mediación, ¿no? Pero el centro de mediación lo abre el Estado, como dices tú, lo abre en función de... Y entonces ya termina por no ser un asunto social, sino termina por ser un asunto otra vez estatal, institucional o gubernamental. O sea, no sería que justamente lo que el Estado tiene que promover es que la sociedad aprenda a administrar sus conflictos. Es pregunta. ¿No sería que tendríamos que estar con los niños en lugar de decirles el principio de legalidad, acata, si no viene el castigo, viene la sanción, la cárcel, tendríamos que decirle, a ver, aprende a escuchar, aprende a ponerte de acuerdo, aprende a entender a los demás. Cuando te sientas enojado, relájate, respira y trata de llegar a un acuerdo. Concéntrate en los puntos comunes, no en las diferencias. O sea, no tendríamos que estar más involucrados en eso. Pero claro, en el momento entonces en el que eso se institucionaliza, pues ya lo besó el diablo, ¿no? O sea, ya no funciona para lo que tendría que funcionar. No sé si, o sea, es pregunta, ¿no? Me pasó también, por ejemplo, con la justicia indígena. Curiosamente, justicia indígena sí se llama justicia, ¿no? En la justicia indígena en Pahuatlán, yo hice un estudio en la Sierra Norte de Puebla y yo veía cómo funcionaba en las pequeñas comunidades este juez comunitario que es nombrado por la comunidad, duran un año en el encargo. Normalmente, pues es gente mayor que por el día trabaja en su campo y después en la tarde va a ofrecer este servicio de manera gratuita.
de manera... Entonces, para eso, la comunidad, pues, no se ensaña con alguien que tiene problemas económicos, ¿no? O sea, mira a alguien que, pues, más o menos tiene solvencia y le piden que ejerza ese cargo. Obviamente, para la persona, no es así como como en nuestra sociedad, decir, ya, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Es un honor, o sea, es algo muy importante, ¿no? Obviamente, a lo mejor no le retribuyen con dinero, pero sí, o sea, lo colocan dentro de la comunidad en un lugar muy importante, no sé, o sea, recibe otras cosas que no son necesariamente dinero, ¿no? ¿Qué pasó? Que entonces el estado de Puebla puso un tribunal indígena, ¿no? Un tribunal indígena en Pahuatlán, que es la cabecera, porque de un lado hay comunidad náhuatl y del otro hay comunidad ñañú. Entonces es un tribunal intercultural, por decirlo así, muy interesante cómo funciona. Pero el punto está que el funcionario, en ese caso era funcionario, o sea, era un señor que lo colocó el Estado ahí, si bien era indígena, ya el Estado le pagaba, ¿no? Entonces, aunque este tribunal indígena entra dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Podría ser como considerado como una especie de instancia, ¿no? O medio alterno, no lo sé, pero el chiste es que ya tenía otra dinámica distinta al de la justicia comunitaria. No sé si me explico. Y uno de los elementos que entorpecía esto era el pago, porque entonces la gente ya no lo veía no voy a decir que con desconfianza, pero ya no lo veía con la confianza que veían a su juez comunitario. Ahora, yo entiendo que también hay un problema, ¿no? O sea, obviamente la gente tiene que vivir de algo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la justicia tenga que ser honorífica, ¿no? Honoraria, ¿no? Pero quizás son los principios, es lo que mueve las cosas, ¿no? O sea, y entonces, si tú dices, si son los principios, o es lo que está implícito, lo que es adyacente a eso, quizá ahí empiezas a encontrar respuestas. Es decir, quizá a nuestros funcionarios y a nuestras funcionarias judiciales lo que les falta es vocación. Y quizá lo que estamos fomentando a través de la carrera judicial es buscar el cargo a toda costa y como sea, y estamos perdiendo de vista que también hay que generar esa vocación, ¿no? Si me explico, o sea, que es un asunto también de ética, ¿no? Porque entonces la gente quiere ser juez o jueza o magistrado o magistrada, no por lo que pueda ayudar, sino por lo que implica el cargo, ¿no? No sé si me explico. O sea, ahí es donde empiezas a encontrar como respuestas, empiezas a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué es justicia? O sea, justicia es un aparato increíble donde hay gente que tiene unos cargos increíbles, ¿no? Donde sí se siguen unos procedimientos, donde se atienden unos requisitos. O justicia es, pues, llenar los anhelos o deseos y satisfacer a una sociedad que está ávida de que las cosas se hagan correctamente, ¿no? Y que cuando las cosas se distribuyan de manera incorrecta, venga justo el Estado a corregirlo, ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Esa era la pregunta de Lario, ¿no? O sea, ¿qué es la justicia, no? Al final, la gran pregunta que se han hecho todos los teóricos del derecho, las teóricas, ¿no? O sea, ¿qué es la justicia, no? Y yo creo que son ambas cosas. Yo, de hecho, bueno, cuando uno revisa muchos de los asuntos en los que intervienen grandes tribunales como la Sala Superior o la Suprema Corte, y donde ves que está como esa disyuntiva, ¿no? De decir, podemos hacerlo distinto, podemos justamente distribuir esos bienes de manera distinta, pero, oh, mi Dios, tengo delante la ley, ¿no? O sea, entonces empiezan todas ya saben, ¿no? Las cuestiones, ¿no? Bueno, es que habría que hacerlo de manera garantista, hay que seguir el principialismo, hay que hacer una interpretación integral, ¿no? Entonces tú ves esas tremendas polémicas que se dan, ¿no? Y no falta, pues sí, el ministro, la ministra, el magistrado, la magistrada, que dice, sí, pero es que la ley dice, ¿no? Entonces tú ahí te preguntas, bueno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es de justicia? ¿Qué es la justicia? ¿O es de legalidad? O sea, ¿por qué este magistrado está insistiendo tanto que eso dice la ley?
Entonces cámbiale el nombre, ¿no? Suprema Corte de Legalidad de la Nación. Y volvemos a lo que tú planteaste. Entonces, ¿qué es la justicia? Entonces, la justicia es un algo más que lo que está escrito. Y claro, alguien podría decir, ay, es el famoso tema del derecho positivo, el derecho natural. No creo que es simplemente eso, es algo más, ¿no? O sea, es decir, si a este módulo le pusieron principios constitucionales y convencionales, o sea, quiere decir que esos principios, como decía don Alejandro Guzmán Brito, están al principio, ¿no? O sea, están al inicio de la confección de todos esos documentos. Porque, ojo, la Constitución es también una ley. O sea, es la ley fundamental, es la ley de leyes, pero el formato es que es una ley. Y la justicia es un acto. Es un acto de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí me explico más o menos? O sea, es una cosa diferente. O sea, una cosa es una persona que dice, esto es lo que le corresponde por ley. Y otra cosa es, esto es lo que le corresponde porque es lo justo. Nosotros lo hemos resuelto por décadas asociando lo justo con lo legal, pero esta generación y estas sociedades y estas comunidades políticas en las que nos tocó vivir, ya no les basta decirle porque la ley lo dice. Ya no es suficiente. Entonces, ese es básicamente el planteamiento, ¿no? Entonces, claro, la ley, la Constitución misma puede decir, estas son las reglas, así se sigue, así se hace, pero siempre va a estar latente la pregunta, ¿y eso es justo? ¿No? Y claro, y cuando encontramos, pues lo dirá la Constitución, pero me parece que no es justo, ¿a dónde vamos? Pues a ver si en los tratados internacionales hay algo. Y si en los tratados internacionales no lo encontramos, seguimos buscando, ¿no? Entonces quiere decir que si hay algo, o sea, sí, o sea, seguimos con eso que decía Protágoras. O sea, parece que nuestro corazón nos dice, no te quedes ahí, búscale, ¿no? Y luego encontramos, y alguien dice, ah, ya es que ese es protagonismo judicial, es activismo judicial, los jueces legisladores, no es posible estar, no lo decía la ley así, ¿no? Pero bueno, pues eso es la generación en la que nos tocó vivir, ¿no? Donde debatimos esas cosas, ¿no? Dos o tres generaciones atrás no se planteaban estas cosas porque simplemente eran legalistas, ¿no? Y decían, si no está, no está y ya. Que es injusto, puede ser, no me importa, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que a mí me toca aplicar la ley. Y entonces, ¿pero por qué te llamas de justicia? Bueno, porque pues se trata de simular, ¿no? O sea, se trata de simular que administras justicia cuando en realidad solo administras la ley. Bueno, entonces, ahí es donde estamos un poco situadas, ¿no? En esta cuestión de la necesidad de, pues, de responder a estas grandes y trascendentes preguntas y también digamos, sin meterle muchísima abstracción y filosofía o metafísica, pues también ciertamente dar respuestas puntuales a las personas, a los justiciables que piden, en nuestro caso particularísimo, acceder a ciertos derechos político-electorales, ¿no? Entonces, en la medida en que le respondemos a más personas de manera afirmativa, o dicho de otra forma, en la medida entre que más personas tienen la sensación de haber recibido una respuesta positiva que les permite ejercer de mejor manera sus derechos político-electorales, es que tenemos una sana justicia electoral. ¿No? Si son más las personas que dicen, no, es que yo no pude, ¿no? ¿Por qué no pudo usted? Pues primero porque me la complicaron desde el inicio, ¿no? O sea, es decir, yo vivo súper lejos y querían que fuera a poner mi recurso, mi medio de impugnación en tal lado. Para eso yo requería 2 días. Cuando llegué, pues ya básicamente ya había fenecido el término, no sé, ¿no? No entendí cómo, ¿no? Me tenía que dirigir a un abogado o una abogada especial en derecho electoral que me cobraba carísimo. ¿Sí me explico? O sea, si todas esas cosas, ¿no? O sea, están
impidiendo esa respuesta afirmativa y juntar, o sea, incluso hasta es un tema, como lo dice el Latinbarómetro, de sensación también, ¿no? O sea, no es de números, o sea, si la gente siente que no se está haciendo justicia, pues hay algo que hay que revisar, no podemos desdeñar, ¿no? No es que aquí está la estadística, ¿no? Pero la gente siente que no se le está haciendo justicia. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde empiezan las preguntas. Entonces, esas preguntas tienen que ver justo con las complicaciones que, que van surgiendo a lo largo del proceso, tiene que ver con el formato mismo, o sea, si es complicado acceder a ese formato, si es complicado entenderlo, si los términos son muy rebuscados, ¿no? Tiene que ver con los requisitos, ¿no? Cómo estamos pidiendo y solicitando esos requisitos. Tiene que ver incluso con la corrupción, ¿no? O sea, es decir, pues es que me requirieron dinero para recibirme esta promoción o me dijeron que hacía falta esto para engrasar o aceitar la maquinaria, ¿no? Decían así en su tiempo, ¿no? Bueno, o sea, pueden ser múltiples los temas, ¿no? Puede ser de corrupción porque a lo mejor la contraparte tiene más conectes o conexiones, ¿no? Y entonces es un asunto, o sea, lo estamos discutiendo en estos días en México, ¿no? Sobre nepotismo, ¿no? Me refiero al caso del fiscal, ¿no? Pues sí, quedó duda, porque pues sí, no se puede hacer eso, o sea, no se puede hacer, que bueno, pues, que es una falta de independencia o de objetividad por parte de los jueces, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, vamos a ver a quién favorezco que a mí me convenga políticamente, ¿no? También puede ser ese un asunto. Entonces, si todo eso está sucediendo, entonces hay algo que debemos ajustar, hay algo que debemos corregir, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo que son los principios constitucionales y convencionales, ¿no? Que, insisto, pueden estar explícitos, pero pueden no estarlo. Y puede estar escrito de otro modo y puede, por ejemplo, medio al término de solución de conflicto, y puede tratarse de un tema también de justicia, ¿no? Entonces, toda esa reflexión, toda esa interpretación hecha de manera holística, pues nos conduce a esta conclusión inevitable, ¿no? Que es necesitamos mejorar la justicia y concretamente pues lo que nos corresponde a la justicia electoral, ¿no? Y por ahí entonces se va vislumbrando cómo es que pudiéramos utilizar la tecnología para ello, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, ya hice como un gran planteamiento del problema y la hipótesis, una de las muchas hipótesis, porque claro, una es, pues cambiemos la cultura de este país, es la cultura jurídica, que creo es la más importante, ¿no? Y entonces empecemos a utilizar las instituciones y los procedimientos como se debe y empecemos porque ese es un gran tema de la justicia electoral, ¿no? Es que se ha convertido en un arma para chantajear y extorsionar a otros, ¿no? Se oye bien fuerte, pero es así, o sea, le llamo yo el derecho egoísta, ¿no? O sea, utilizas el derecho electoral no porque estés convencido de que eso es lo que se requiere para acceder a un derecho político electoral, sino para ganar otra cosa, ¿no? Para ganar tiempo, insisto, para presionar a alguien, para echar abajo una elección en la que no te conviene porque tu partido no tuvo buenos números, ¿no? Entonces, justo la justicia electoral que tendría que ser para algo se utiliza para otra cosa, ¿no? Entonces, una de las posibles hipótesis es que quizá a través de la tecnología podamos resolver algunos de estos temas. Ese es puntualmente lo que se nos pide para esta doble sesión. Y ahí entonces, ya que empezamos a abordar esta hipótesis de la tecnología, encontramos que en un país como este, pues el primer problema quizás sea la famosa brecha tecnológica. La famosa brecha tecnológica, ¿no? O sea, es decir, hay una desigualdad social que se traduce en desigualdad de acceso a los recursos disponibles, y uno de los recursos hoy en día pues es la tecnología, ¿no? La tecnología cuesta,
la tecnología requiere de grandes inversiones, ¿no? Entonces, pues no todos en este país tienen la posibilidad de tener los recursos económicos para poder acceder a la tecnología. Incluso, pues hay quien dice que por la propia disposición del territorio, ¿no? Nuestra orografía, nuestra geografía, pues hay zonas en las que es casi imposible, ¿no? Contar con estos servicios. También es cierto que esto se va resolviendo cada vez de manera más rápida, ¿no? O sea, cada vez vamos teniendo más posibilidades de contar con esos recursos, aún en zonas muy lejanas, pero quizá ese es el primer tema que tenemos que resolver, ¿no? Y eso nos lleva a otras preguntas. Sí, exacto, Rodrigo, hay una brecha tremenda, ¿no? Entonces, claro, podríamos caer otra vez en simulación, ¿no? Pues ya está la justicia digital, ¿no? O sea, ya tenemos justicia digital electoral, como de hecho existe ya, pero pues, ¿quién la va a usar, no? ¿Cómo van a acceder, no? Porque pues de menos se requiere un dispositivo móvil o una computadora de cierta gama que cuesta un cierto precio y luego tienes que tener una conexión a internet que no en todos lados hay, ¿no? Claro, alguien puede decir, pero es más fácil para los miembros de una comunidad que se encuentra marginada llegar a un punto donde pueda haber esa infraestructura que trasladarse hasta la capital. No sé, los asuntos, por ejemplo, indígenas, que son de los que me ocupo, ¿no? Oaxaca, Chiapas, sobre todo esa zona, ¿no? Campeche, que son las que atiende la sala Jalapa, pues en lugar de irte hasta Jalapa, pues es más fácil que llegues a una ciudad grande donde haya un café internet y puedes poner las promociones, ¿no? O sea, digo, al final sí resuelve algo la tecnología, o sea, aún a pesar de esa brecha digital. Pero esto, insisto, lleva a muchas cuestiones, ¿no? El Estado, de alguna manera, hoy no está obligado a proveer de esos servicios, ¿no? O sea, lo que llamamos derecho a la tecnología o derecho al Internet. Lo planteo así como, igual como una cuestión polémica, ¿no? Pero piensen ustedes que muchas de las cosas que hemos hecho en la pandemia se han podido sí o sí a través de la tecnología. Por ejemplo, para vacunarse, pues tenías que tener necesariamente acceso a Internet, ¿no? Para darte de alta en el sistema, ¿no? Entonces, quiere decir eso, que entonces muchas personas tuvieron restricción del derecho a la salud por no contar con la tecnología. Pregunta también, ¿no? La dejo abierta, ¿no? Incluso en algunos lugares, pues para ingresar a una clínica, a un hospital COVID o tener un respirador o todo eso, obviamente la tecnología favorecía esas cosas, ¿no? O sea, había una aplicación para encontrar dónde había camas y todo eso, ¿no? Entonces, puede ser que la falta de tecnología también genere esa inequidad social, ¿no? Y genere injusticia incluso, ¿no? Entonces, sí, es cierto, pero todo está en cómo se utilice la herramienta, ¿no? Cómo se utiliza. Ahora, eso lleva a otras preguntas. ¿Quién provee la tecnología? Si no es el Estado el que provee la tecnología, o sea, ¿quién es la empresa? ¿Quién es pues, el que se está aprovechando de esa situación, ¿no? Porque, insisto, o sea, la tecnología no es gratuita, ¿no? O sea, alguien tiene que pagar por toda esa infraestructura y normalmente todo eso, como dicen los economistas, termina trasladándose al usuario. O sea, el Estado de alguna manera se lava las manos y entonces el problema se traslada o el costo se traslada a los ciudadanos. Pero alguien puede decir, es justo lo que estamos planteando, ¿no? La desestatalización de estos procesos. Pero hay un tema, así como lo estoy poniendo, no hay tanto problema. El problema es con los datos personales. Aquí es donde ya, como dicen en mi pueblo, la puerca tuerce el rabo, ¿no? ¿A qué me refiero, no? La tecnología creció de esa manera por una razón, ¿no? Y voy a explicarlo brevemente. Pues ahora sí que esta es una historia más o menos
conocida, ¿no? Pero pues que hay que explicar para que tenga sentido incorporarla en esta doble sesión, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial llegó la necesidad de conocer cuáles o de tener a disposición la mayor cantidad de datos para poder resolver los problemas de estrategia militar y todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento, los países que tenían la posibilidad, pues empezaron a acelerar las cosas. De hecho, hay películas sobre eso, ¿no? Por citar una, El Código Enigma, ¿no? Con Cronenberg, el que hace al Doctor Strange, ¿no? Bueno, en esta película, pues vemos cómo, en particular, los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, ahora los llamados de la OTAN, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, bueno, pues esos países empezaron a invertirle en tecnología. Entonces eran estas máquinas monstruosas que se llamaban procesadores de datos, ¿no? Entonces, la idea era atiborrar estas máquinas de datos para que a través de la asociación de esos datos se pudiera tener unos análisis de probabilística o de probabilidades, ¿no? O sea, si tú para saber cómo va a atacar a Alemania, ¿no? Bueno, pues tienes 10 datos, ¿no? Se me explico, ¿no? Siempre ha atacado en estos puntos, tiene a disposición este tipo de tanques, hay tanta gente tal. O sea, si tú unes esos datos, puedes llegar a tener un análisis de la probabilidad de dónde va a atacar, ¿no? Pero si tú tienes una máquina que no solo asocia esos 10 datos, tiene 100 datos a disposición, pues tu probabilidad de atinarle al resultado es más cercana, ¿no? Si me explico, ¿no? Eso es lo que se plantearon en la Segunda Guerra Mundial y lo lograron, ¿no? O sea, lo lograron, como vemos en esa película, y entonces al primer ministro de Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, se le ocurrió pues que esa tecnología tenía que estar ya en manos del Estado, ¿no? O sea, el Estado tenía que convertirse en un promotor de esa tecnología y Winston Churchill fue el que creó justamente toda esta idea del gobierno abierto, ¿no? Entonces empezó a decir, o sea, bueno, pues va a ser una política pública, vamos a requerir que las ciudadanas y los ciudadanos nos ayuden con esta información y que toda la información que generen los ciudadanos y las ciudadanas pueda estar en manos del Estado para fines estratégicos y de seguridad nacional, ¿no? Pero a cambio nosotros pues les vamos a ofrecer que un cierto tipo de información también pueda producir beneficios a la sociedad. ¿Ven? Ahí está el asunto, ¿no? O sea, pero ya desde aquella época, o sea, 1950. Entonces, los primeros documentos que tenemos sobre gobierno abierto se produjeron en Inglaterra, ¿no? Junto al fenómeno denominado Big Data, ¿no? Es decir, grandes cantidades de datos que empezaron a concentrarse en determinados sitios, ¿no? Como ustedes saben, la década siguiente, o sea, en los 60s, Estados Unidos empezó a invertir en universidades, en este tipo de tecnología. Entonces, es así que para los 70s ya tenemos expertos y expertas, sobre todo expertos, trabajando en estos asuntos, ¿no? El fenómeno de Silicon Valley, ¿no? Y entonces, estos procesadores de datos pues empezaron a ser mucho más eficientes, más eficaces. Pero ojo, que pues seguían siendo las grandes potencias las que seguían teniendo en sus manos esa recopilación de datos. No solo eso, a través de muchos acuerdos comerciales o internacionales, las potencias empezaron a exigirle a los gobiernos del tercer mundo que les permitieran, pues, poner su tecnología ahí a fin de recabar esa información, ¿no? Entonces, nosotros llegamos muy tarde, o sea, a todo esto llegamos apenas a finales del siglo pasado, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues estos grandes procesadores de datos fueron no solo avanzando en la manera en la que recopilaban la información y la procesaban, sino también en la manera en la que fueron creando los famosos algoritmos, ¿no? Es decir, los tecnólogos lo que hicieron fue crear software
que analizaba estos datos para predecir de mejor forma lo que llaman mercados futuros, ¿no? O sea, es decir, hubo aquí una especie de acuerdo entre los gobiernos y las empresas que empezaron a surgir a raíz de la generación de esta tecnología. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en Estados Unidos, pues al gobierno le convenía que alguien invirtiera en esas cosas y empezó todo el fenómeno de la bolsa, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, esas compañías, me refiero a Apple, a Google, ¿no? Fueron súper poderosas, que ya hoy por hoy no hay gobierno en el mundo que pueda oponérseles, ¿no? Y son básicamente impunes, ¿no? O sea, y siguen creciendo, ¿no? Entienden que de alguna forma tienen que mantener un esquema, un margen de ética a estas empresas, porque si no los usuarios se irían en desbandada, ¿no? Y con eso pues se acaba la empresa, ¿no? O sea, es decir, sí requieren del consumo. Pero ¿cuál es el tema? Es que lo que ofrecen son nuestros datos. O sea, aquí el lema es, si es gratis, entonces la mercancía eres tú. Dice, ya me descargué esta aplicación, no sé qué. Y es gratis. No, es que no es gratis. O sea, en realidad lo que están vendiendo es los datos que tú vas generando al utilizar esa aplicación, ¿no? Y ustedes dirían, pero ¿y eso a mí qué, no? O sea, ¿en qué me puede afectar que vendan mis datos, no? Pues es que finalmente, o sea, tus datos eres tú. O sea, si saben qué desayunas, qué comes, qué cenas, a qué hora lo haces, ¿no? Si saben qué estás leyendo o qué ideas políticas a las cuales estás accediendo, todos esos datos terminan conformando una especie de avatar, ¿no? O sea, es decir, una persona digital, literalmente, o sea, un clon tuyo que, que es muy factible que puedan utilizar para predecir qué es lo que vas a hacer. No solo eso, para condicionarte, o sea, es decir, para decirte qué hacer, porque empiezan a ensayar con el clon, a ver, bueno, y si hacemos esto y le ponemos ahora un banner, o si le ofrecemos esta publicidad, y si tú la abres, si tú no la abres, lo que hagas ya es un dato. Los segundos que te tardas en abrir tu celular y mirar algo, eso es un dato. Todo es un dato. Entonces, con un algoritmo muy poderoso, se puede saber exactamente todo lo que vas a hacer. Entonces, por eso digo, no es solo el uso de la tecnología, sino lo que la tecnología está produciendo. Básicamente es un sistema de control o de manipulación, para decirlo sin eufemismos, que, eh, que termina entonces por darle poder a quien tiene en sus manos esa tecnología. A quien tiene en sus manos esa tecnología dice, pues ahora voy a hacer que todos estos voten por tal candidato, que ya pasó, y ese asunto se llama Cambridge Analytica, ¿no? Y fue la elección de Trump. Trump ganó gracias a la tecnología, gracias a Facebook, ¿no? Entonces, no es un asunto de conspiración, no es una película de ciencia ficción, es una realidad, eso existe. Entonces, si vamos a usar la tecnología, y más en un país como el nuestro, que tiene pocas posibilidades de que su Estado, que nuestro Estado nos defienda de todas estas irrupciones, pues eso va a pasar. No sé si me explico. O sea, vamos a generar datos que al final de cuentas le van a servir a alguien que esperemos tenga escrúpulos. Si no tiene escrúpulos, eso va a ser lo peligroso. Incluso los temas de justicia digital. Entonces, mucho de lo que vamos a ver mañana tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo vamos a evitar que, el Skynet, ¿no? El día del juicio final en términos de Terminator, ¿no? O sea, eso parece ciencia ficción, pero es real. O sea, ¿cómo vamos a evitar que la tecnología se nos vuelva a nuestra contra? Pero obvio, la necesitamos, por lo que ya manifesté, ¿no?
porque es evidente que nos va a hacer más fáciles las cosas, que nos va a acercar más, que nos va a hacer acceder a la justicia. Pero tenemos que tener mucha cautela de cómo la utilizamos, sin caer, insisto, en esta conspiranoia, ¿no? Pero que pues no podemos ser ingenuas en estas cuestiones de la digitalidad. Hasta aquí dudas, comentarios, quejas, emociones encontradas, no encontradas. ¿Cómo ven? Rodrigo, ¿quieres agregar algo? Eladio, ¿quién me ayuda con algún comentario? Gracias, Rodrigo. Sí, Eladio, adelante. Si la situación de la problemática de la justicia en donde se ha perdido la vocación de los integrantes que puedan impartir justicia, siendo de manera directa, la pregunta es, siendo de manera digital, ¿esto se difuminaría más? ¿O lograríamos llegar a más personas con mayor vocación de impartición de justicia? Es inquietud. Pues es como todo, ¿no? O sea, la tecnología es un recurso. Si lo utilizamos de manera correcta, pues obviamente nos va a comunicar mejor. Por ejemplo, pues ahorita mismo estamos utilizando la tecnología, ¿no? Es curioso lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, estamos usando una plataforma que es Google Meet, ¿no? Según el convenio digital que tú firmas con Google, ¿no? O sea, me refiero a la Escuela Judicial Electoral cuando compró los servicios para tener este tipo de tecnología, porque además se paga bastante, ¿no? Que te permite anidar las grabaciones que estamos generando en un sitio en especial, que curiosamente no está en México, ¿no? O sea, estamos aquí ahorita nosotros en nuestras casas, esto está transmitiéndose, o sea, si pudiéramos nosotros entrar aquí al código y seguir la cadena, nos daríamos cuenta que esta información se está triangulando, ¿no? O sea, el servidor más remoto no está ni siquiera en México, ¿no? Entonces, bueno, pero la Google se compromete a dejarte en tu Drive, en tu cuenta, esa información. Pero ojo que en cualquier momento, o sea, Google tiene un botón para decir, y me llevo toda esta información, ¿no? Es información valiosísima, porque al final de cuentas son contenidos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es que sí nos acerca, estamos ahora conectados cada quien sin haber tenido que hacer el trayecto hasta la Escuela Judicial Electoral. Para algunos hubiera sido imposible porque pues están en otra entidad federativa, ¿no? Pero pues sí tiene este problema, ¿no? Nos está favoreciendo muchas cosas porque estamos aprendiendo, estamos accediendo a conocimiento, ustedes se están preparando para ser mejores profesionistas, ¿no? Pero pues tiene ese riesgo, ¿no? Yo creo que eso es justo lo que tenemos que empezar a trabajar. Yo lo llamo alfabetización digital. O sea, tenemos que empezar a ser conscientes a las nuevas generaciones de esto. ¿Qué consumes? ¿Cómo lo consumes? ¿A qué hora lo consumes? ¿No? Y entonces, porque a nosotros desgraciadamente ya nos agarró digamos, con una falta de preparación y entonces nosotros, por la necesidad de acceder a todos estos programas, pues básicamente le damos, palomeamos la casilla de acepto términos y condiciones, ¿no? Y ahí nos atoran de todo, ¿no? En estos contratos digitales de adhesión. Pero es que básicamente compras un nuevo dispositivo, bueno, ni siquiera lo compras, a veces, bueno, sí lo compras, pero en realidad quien tiene un plan, te dicen, ya te lo tenemos que cambiar, te lo cambian, ¿no? ¿Y qué te dicen? Es un mejor teléfono, vas a tener más megas, vas a tener más espacio, tal, no sé qué. Lo abres y ya luego te pide identificarte, ¿no? Ahora incluso con datos biométricos. Que vea tu rostro, o que escuche tu voz, no sé qué. Entonces, te tienen agarrado por todos lados. O sea, ahorita lo que yo estoy diciendo seguramente lo está registrando en el celular, ¿no? Y ya te están ubicando en un lugar, te están ofreciendo una serie de cosas, tal, ¿no?
Y entonces, aunque hay aplicaciones en el propio dispositivo que te pueden ayudar justamente a generar candados, ¿no? Pues ya incluso la ley mexicana, que se reformó hace año y medio, algo así, sobre derechos de autor, impide romper algunos de estos candados que el propio dispositivo tiene, ¿no? Incluso puede llegar a ser hasta delito, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay una forma de que a través de la alfabetización digital tú empiezas a decir, bueno, voy a revisar mi celular en tales tiempos, para esto lo voy a utilizar, para esto voy a hacer esto, así, ¿no? Insisto, nosotros ya no lo pudimos hacer, pero pues en la medida de lo posible, por ejemplo, para no volvernos cómplices de las cadenas que se generan de fake news, ¿no? No le demos like a todo, ¿no? Revisemos de dónde viene la información, no compartamos de manera banal, eh, este, los consejos que serían aplicables a casi todas las actividades humanas, o sea, es decir, ser consciente de lo que hacemos, estar conscientes de lo que hacemos, ¿no? Así es. Gracias, Eladio, por preguntar. Bueno, muy bien. Pues, puesto que es una doble sesión, mañana vamos a continuar. Insisto, mañana vamos a revisar esos documentos que tienen que ver con todo este tema de la justicia digital a nivel internacional y a nivel nacional. Vamos a seguir asociándolo al tema de la justicia abierta. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención, su paciencia para cuando me desconecté. Sus preguntas, sus intervenciones, sus comentarios. Gracias, Ladio, Rodrigo, que intervinieron. Y pues nos vemos mañana, si no es que hay alguna otra cosa en la que quieran decir, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense. Nos vemos. Muchas